hermoso tiempo de alabanza y adoración tuvimos, de verdad. No cabe duda que cuando los en ese propósito, creo que el Señor se alegra, de verdad. Se alegra y se complace de que sus hijos vengan a adorarlo, ¿verdad? Con ese, en espíritu y en verdad, con ese corazón sincero, humilde, que busca simplemente entregarle la honra y la gloria a él, ¿verdad? ¿Amén? Pues bueno, ¿están listos para la palabra de Dios? Bueno, así que les pido, por favor, mis hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, vamos a leer el versículo 3. Juan 14, 3. Juan 14, 3, ¿lo tienen? Amén. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús hablando, dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bueno, como lo hemos visto, ¿verdad? A lo largo de toda esta serie, como lo hemos ido comprendiendo, mis hermanos, Jesús prometió venir con los suyos, ¿verdad? Jesús prometió regresar, y aquí dice, los tomaré a mí mismo. Recuerden que esa palabra, tomar a mí mismo, esa frase, significa los recogeré, ¿verdad? Los recogeré y se vendré otra vez y los recogeré para que donde yo estoy, ¿sí? Ustedes también estén. Entonces vean nada más la promesa tan maravillosa, tan hermosa que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y algo que es muy importante, mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, que de verdad, mis hermanos, son tiempos finales, ¿verdad? Estamos viendo, estamos presenciando cómo la maldad en el ser humano está incrementando, o sea, cómo el ser humano se está perdiendo, mis hermanos. O sea, ¿cuántos escucharon la noticia de la mujer ucraniana que fue masacrada en el metro? ¿Verdad? El tiroteo en la escuela católica, ¿verdad? También, el asesinato de nuestro hermano, activista que le dispararon hace unos días. Estamos viendo, mis hermanos, que la maldad del mundo está incrementando, que el ser humano realmente ya está perdiendo los cabales, ¿verdad? Y se está hundiendo en una depravación, en una maldad, ¿verdad? Moralmente, espiritualmente. Y bueno, mis hermanos, estos son los tiempos finales de los pueblos de Jesucristo. Y hoy más que nunca, la gente necesita arrepentirse. Y hoy más que nunca, la gente necesita arrepentirse de sus pecados. Más que nunca la gente necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y con esto recibir el regalo, porque es un regalo que Dios nos está dando, que es la salvación, ¿verdad? La salvación y la vida eterna por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y bueno, esto para los que no han creído, pero los que ya hemos creído, ¿verdad? Los que ya hemos creído, los que ya nos decimos que somos hijos de Dios, es muy importante, mis hermanos, y muy necesario vivir en santidad. Necesitamos vivir en santidad. Es tiempo, mis hermanos, de practicar todo ese conocimiento, ¿verdad? Que tenemos. Porque no basta, mis hermanos, solamente con decir, yo conozco la Biblia. No basta solamente con decir, yo predico la palabra, yo la enseño. No basta simplemente con venir cada 8 días a la iglesia. No basta con eso, mis hermanos. Necesitamos que todo ese conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios, lo vivamos, pongamos en práctica. Fíjate, en Santiago 1:22, que dice, no sabemos este versículo, pero vamos a leerlo. Santiago 1:22, fíjate lo que dice. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Santiago? Dice, sean hacedores, vivan, practiquen la palabra de Dios. Todo lo que escuchamos, lo que aprendemos de la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, cuando tú la memorizas, todo eso que nosotros estamos adquiriendo, todo ese conocimiento, hay que practicarlo, hay que vivirlo. Dice, y no sean solamente oidores, ¿sí? Oidores que se engañan a sí mismos. Ay, yo soy cristiano, ¿y tú cómo vives la palabra? Ay, yo soy cristiano, pero sigues con el mismo carácter, con el mismo genio, con la misma manera de vivir. Entonces, seamos hacedores y no tan solo oidores, porque solamente escuchamos, pero no hacemos,
hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? A nosotros, a Dios no lo vamos a engañar, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, es importante esforzarnos, es importante perseverar en llevar una vida de santidad, mis hermanos, porque como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Sin una vida santa, sin una vida de obediencia a Dios, sin una vida que realmente practiques lo que tú aprendiste de la palabra de Dios, si no vives la palabra de Dios, si no te santificas todos los días, hermano, pues aquí es muy claro, sin santidad nadie verá a Dios. Y recuerda, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y viene por una iglesia pura, como una virgen. Viene por una iglesia santa. ¿Ya? Viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Entonces, Cristo viene por una iglesia así, mis hermanos. Por eso tenemos que esforzarnos y comprender esto. En estos tiempos que estamos viviendo, hoy más que nunca, necesitamos santificar nuestras vidas. Amén. Ahora, una pregunta, mis hermanos. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿qué es lo que estamos esperando en estos momentos? ¿Esperamos la segunda venida de Cristo o estamos esperando el arrebatamiento? ¿Qué estamos esperando? ¿Sí? A ver, contesten. ¿Qué esperamos? Bueno, esta pregunta la hago, mis hermanos, porque aunque parece increíble, muchos cristianos están esperando la segunda venida de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, si nosotros nos ponemos atención, lo que nosotros debemos estar esperando es que Cristo venga por su iglesia, no por la segunda venida. ¿Sí? Esto sucede muchas veces porque en sus iglesias, ¿verdad? A los hermanos les enseñan que los cristianos están esperando la segunda venida de Cristo. Y por si fuera poco, muchos pastores y líderes cristianos están enseñando actualmente que el arrebatamiento de la iglesia será algo que no va a pasar, que no sucederá. No sé por qué estén predicando todo esto. Así que hoy vamos a ver, mis hermanos, un poquito este tema y vamos a tratar de ver la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y para eso vamos a ir a 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a ver cómo la iglesia de Jesucristo, que es la novia, está esperando, venga el novio, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Dice, lo tiene en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. En adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, escuchen, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, escuchen, con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, vamos a ir viendo poco a poco estos versículos y aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos marca el orden de este acontecimiento. Y en primer lugar, vemos que el apóstol Pablo, está interesado en que los creyentes tengan un concepto claro de lo que es o de lo que significa la muerte. Y dice en el versículo 13 y 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoren, ¿ven? No queremos que ignoren acerca de los que duermen, porque para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Bien, ¿verdad? Esa es la base de nuestra fe, ¿verdad? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bien, esta palabra, mis hermanos, dormido o duermen, se traduce de la palabra griega poimao, significa acostarse o ponerse a dormir.
¿verdad? Acostarse o ponerse a dormir. Y la palabra resurrección es una palabra, mis hermanos, que solamente se refiere al cuerpo. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, ¿verdad? Entonces somos seres tripartitos. Ahora, esta palabra resurrección únicamente se está refiriendo al cuerpo, ¿sí? Y es la palabra griega anastiamuros, ¿sí? Anastiamuros. Y significa levantarse o ponerse en pie. Es muy importante tener en cuenta el significado de estas dos palabras, ¿eh? Dormido significa ponerse a dormir o acostarse. Resurrección significa ponerse en pie, ¿sí? Y se refiere solamente al cuerpo. Ahora, dice el apóstol Pablo que los hermanos, los cristianos, no debemos ignorar esto. ¿Qué no debemos ignorar? Acerca de la muerte, acerca de los que duermen, que ya están durmiendo, como los que no tienen esperanza. A ver, como los que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza? Bueno, si analizamos estas palabras, mis hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo toca un punto interesante y al mismo tiempo un punto muy delicado, ¿sí? En el cual, mis hermanos, mucha gente en verdad debería de reflexionar. Mucha gente debe de reflexionar en este punto. La Biblia nos enseña en Hebreos 9:27 que la manera en que está establecido para el ser humano es que muera una sola vez y después, ¿qué? El juicio, ¿verdad? Es decir, el ser humano, el hombre, el ser humano vive, muere y en ese momento viene un juicio. Un juicio en el cual, pues la persona, el alma de esta persona, o va al cielo, al reino de Dios, o va al infierno, ¿verdad? No hay puntos medios, no hay purgatorio, ¿verdad? Como enseña por ahí una doctrina, ¿verdad? El purgatorio ni siquiera se menciona en la Biblia, simplemente es una doctrina creada por el hombre, ¿verdad? Entonces, solamente es eso. Después de morir, el juicio, cielo o infierno, no hay más. Entonces, generalmente en muchas culturas, muchas religiones, muchas personas, cuando sus seres queridos fallecen, las personas tienen por tradición o por costumbre, ¿verdad?, de prender veladoras. Por ejemplo, esa es una, ¿verdad? Muchos prenden veladoras para guiar supuestamente el camino del alma de su punto, ¿verdad? También se tiene como tradición realizar rezos, misas, ¿verdad? Ceremonias para el descanso eterno del fallecido y para que Dios lo reciba en su gloria, ¿no es verdad? Digo, y lo decimos con todo respeto, ¿verdad? Todo respeto. Recuerden, el punto el propósito de este punto es llevar a la gente a reflexionar, a pensar en esto, ¿verdad? Que también tengan una idea clara de lo que es la muerte. Entonces, la gente, muchas religiones, muchas culturas hacen esto cuando mueren sus seres amados. Les prenden veladoras, les hacen rezos, ceremonias, misas, etcétera, con la finalidad, pues, del descanso eterno, de que Dios lo reciba en su gloria y para guiar el camino del alma de su difunto. Ahora, con estas acciones, mis hermanos, ¿qué podemos entender? ¿Qué nos demuestran estas acciones? Y cuando Pablo dice, no quiero que ignoren esto, ¿qué nos demuestran? Bueno, que las personas que realizan este tipo de actividades no tienen ni siquiera la seguridad, ¿verdad? No tienen ni siquiera la esperanza de que sus seres queridos estén en el cielo, estén en el reino de Dios. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué habría de hacer rezos? ¿Por qué habría de prender veladoras? ¿Por qué se deberían de hacer misas con el propósito de buscar el descanso eterno de los difuntos? Bueno, ¿que no tienes la esperanza? ¿Que no tienes la seguridad que tu tío, tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija están en el cielo? ¿Qué hay que hacer esto? Entonces, Pablo nos está diciendo, mis hermanos, con estas palabras que no debemos ignorar, como los que no tienen costumbre, esto, tenemos que tener una idea clara de lo que es la muerte. ¿Sí? Ahora, los cristianos, mis hermanos, los que hemos confiado en Dios, los que tenemos esa esperanza de la vida eterna en Jesucristo, no necesitamos de misas, no necesitamos de rezos, no necesitamos de veladoras. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad y la esperanza de que si morimos, estaremos ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? En su reino. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir, ganancia. ¿Ven? O sea, un cristiano tiene que tener la seguridad
Y de que si hoy en la noche el Señor me llama a su presencia, Señor, estoy listo para cuando tú me llames. Porque sé que si tú me llamas, en el momento que tú me llames y esté delante de ti, he ganado. He ganado. Y he vivido este mundo, lo vivo para ti. El vivir es Cristo, obedecer, servirte, adorarte, ¿verdad? Dar testimonio de ti. Somos testigos de Cristo, acuérdense. Y si muero, por cualquiera que sea el motivo, salgo ganando, porque estaré contigo. Que donde tú estés, yo también estaré, Señor. Esa es la promesa, mis hermanos. Entonces, vean nada más, por eso Pablo dice, a ver, hermanos, no eran como los que no tienen la esperanza de que van a estar en el reino de Dios, los que no tienen la esperanza de la salvación. Ustedes son hijos de Dios, han creído en Jesucristo y ustedes tienen la esperanza de la vida eterna. Así que la idea del apóstol Pablo, mis hermanos, es que los cristianos no debemos de sumergirnos en el dolor, en la tristeza cuando se pierde un ser amado. Obviamente nos sentimos tristes, obviamente hay que llorar, ¿verdad? Hay que llorar, es triste, y hay que llorar, y si tú lloras, llora, desahoga tu corazón, llora todo lo que tengas que llorar, pero llóralo a los pies de Cristo, porque solamente a los pies de Cristo vas a recibir consolación, vas a recibir fortaleza, vas a recibir la paz, ¿verdad? Pero un cristiano, ¿sí? No puede hundirse en la amargura, no puede hundirse en la depresión, no puede vestirse de negro toda su vida y perder el gozo y la alegría de la vida. Eso no es de Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos la esperanza. ¿Amén? Entonces, ahora el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen lo que dice Pablo en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Observen que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que son palabras del Señor y son palabras con autoridad. Eso, o sea, son palabras fieles y verdaderas que se van a cumplir. Ahora bien, como podemos darnos cuenta, el evento, mis hermanos, que estamos esperando los cristianos, que es el arrebatamiento, que Cristo venga por su iglesia, eso es lo que estamos esperando nosotros. ¿Sí? Que Cristo venga por su iglesia, mis hermanos. ¿Sí? Será algo majestuoso, maravilloso, algo jamás antes visto, mis hermanos. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo nos describe el orden en que esto acontecerá. Dice el versículo 15, que los que estemos vivos en el momento que Jesús venga por su iglesia, no vamos a anteceder a los que durmieron en Cristo, sino que los muertos en Cristo, es decir, todos aquellos cristianos que han muerto en la fe, creyendo y recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, los que están durmiendo en este momento, resucitarán primero. ¿Qué significa la palabra resucitar? Ponerse en pie. ¿Sí? Es decir, todos aquellos hermanos que en este momento están durmiendo, ¿sí? Que han muerto, que están durmiendo en la fe, se pondrán de pie. ¿Sí? Se pondrán de pie, sus cuerpos se levantarán. Pero esos cuerpos, mis hermanos, como lo vamos a ver, ya no serán cuerpos de carne y hueso como estos que tenemos ahorita. Ya no serán cuerpos de carne y hueso, sino serán cuerpos glorificados, serán cuerpos transformados, como vamos a ver más adelante. Ahora dice el versículo 17, que los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Juntamente, ese juntamente significa a la par o al mismo tiempo, a la vez. ¿Sí? ¿Con quiénes seremos arrebatados? Con los hermanos que se levantarán primero para recibir al Señor en las nubes. Ahora, esta palabra arrebatado viene de la palabra griega arpazo, ¿sí? Como se oye, arpazo. Y esta palabra significa capturar, quitar o atrapar, ¿verdad? Esta palabra arpazo da la idea
de tomar de manera repentina. O sea, así, pum, de manera repentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pablo con palabras del Señor. Que los que habemos quedado vivos, ¿sí? Seremos tomados de manera repentina. Sí, de manera repentina. ¿Sí? ¿Recuerdas el ejemplo de Jesús en Mateo 24, mi hermano? Donde dice que dos estarán en el campo, dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado, y dos mujeres están en el molino, y una será tomada y otra dejada. De esto está hablando, de que serán tomados de manera repentina, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Entonces, esto, mis hermanos, será realmente fascinante en el sentido, mis hermanos, que ocurrirá de manera paralela. Fíjense, de manera paralela ocurrirán dos fenómenos impresionantes. ¿Sí? Y los dos eventos serán con un mismo propósito. En primer lugar, por una parte, ¿sí? La resurrección de aquellos hermanos, ¿sí?, que han muerto en la fe, ¿verdad? Que se levantarán sus cuerpos, cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Y por otra parte, todos aquellos que seremos arrebatados, que seremos tomados repentinamente y que también seremos transformados así en un segundo para subir al cielo y recibir al Señor en las nubes. ¿Y con qué propósito? Que todos juntos, tanto los que se resucitaron como los que están arrebatados, recibiremos al Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes para estar con Él. Entonces, fíjate nada más, hermano, o sea, hay que realmente conceptuar o imaginarnos, ¿verdad? O alcanzar, o sea, imagínate ese día. O sea, imagínate ese día, mis hermanos. Ese día va a ser un día lleno de caos en el mundo. Ese día va a ser un día de caos. Va a ser maravilloso, fascinante, pero también se va a hacer un día de caos, porque muchas personas van a desaparecer. ¿Sí? Y al desaparecer muchas personas, estamos hablando de que van a desaparecer en el freeway, ¿verdad? Muchos que estarían conduciendo tal vez sus autos van a desaparecer y va a haber accidentes. Tal vez muchos aviones se van a desplomar porque los pilotos y las personas van a desaparecer. O sea, va a ser un caos, mis hermanos, para el mundo. Y para el mundo. ¿Saben lo que van a decir cuando eso suceda? Que te llevaron tus hermanos, tus primos los extraterrestres. ¿Verdad? Que nos llevaron los extraterrestres. ¿Por qué creen que ahorita hay tanta investigación sobre el fenómeno OVNI? Porque todo esto se está preparando, porque Satanás, hermanos, también tiene que prepararse para confundir a la gente. Y cuando esto suceda, ¿verdad? Cuando el Cristo venga por su iglesia y seamos arrebatados por las noticias, van a decir, se nos llevaron los ovnis. O sea, toda esta tecnología que ahorita también existe acerca de la tecnología esta de Blue Beam, no sé si ya la hemos escuchado la otra vez, pero ese tipo de juegos de hologramas que pueden aparecer figuras en el cielo y todo eso que se ven muy reales, todo eso, mis hermanos, va a jugar un papel importante el día que Cristo venga por su iglesia. ¿Para qué? Para justificar el evento. Y para justificar el evento, para dar una respuesta, porque los líderes del mundo pues no van a tener respuesta. ¿Sí? Así, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Solamente aquellos que en algún momento se les habló de la palabra, no quisieron escuchar, entenderán y van a decir, verdad, fue verdad. Acuérdense, con los días de Noé, no entendieron hasta que el día que vino el juicio, ¿verdad? Hasta ese momento van a decir, era verdad lo que me platicaban, era verdad lo que me decía mi primo, era verdad lo que me decía mi mamá, ¿sí? Pero será demasiado tarde, porque les tocará pagar tribulación. Entonces, mis hermanos, tenemos que santificar, tenemos que, en serio, levantarnos y realmente tomar en serio, mis hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra vida de santidad, nuestra vida de oración, y porque Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo viene pronto. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, ahora, por eso es de que yo no entiendo a los que están enseñando que el arrebatamiento no es verdad, que no va a ocurrir. O sea, yo no entiendo, o sea, ¿qué van a hacer con este versículo, con esos versículos de 1 Tesalonicenses que estamos leyendo? Los habrán borrado de su Biblia, los habrán arrancado la página, por ejemplo, de 1 Corintios 15, y también que lo vamos a leer a continuación. ¿Qué habrán hecho con esos versículos estas personas que dicen que el arrebatamiento no va a suceder? ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia, mis hermanos, de hecho ya la Biblia registra que ya hubo arrebatamientos. Por ejemplo, Enoc fue arrebatado por Dios. ¿Sí? Elías
también fue llevado por Dios y ambos, mis hermanos, no experimentaron la muerte. Dios se los llevó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a haber arrebatamiento? ¿Cómo no hay arrebatamiento? Ahora, debemos de tomar en cuenta y no olvidar que tanto Enoc como Elías caminaban con Dios, ¿eh? Tanto Enoc como Elías caminaban con Dios. Ambos llevaban una vida de santidad y de obediencia a Dios. Así que no olvides ese detalle, mi hermano, mi hermana. Debemos de llevar una vida santa. Sean santos. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo soy santo. ¿Sí? Sean santos porque yo soy santo. Debemos de llevar una vida de obediencia. Eso es importante, ¿verdad? Como lo leímos hace un momento, ¿sí? No engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. Y no nos debe de entrar por un oído y salirnos por el otro. Aunque tenemos que escuchar con inteligencia, con humildad, razonar, reflexionar y aplicar la palabra de Dios. ¿Amén? Es muy importante. Ahora, a continuación, vamos a 1 Corintios 15, ¿verdad? Para corroborar lo que Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses. Dice 1 Corintios 15, versículo 51. Dice, escucha, dice, he aquí, os digo un misterio. Fíjate, esto me encanta, fíjate, ¿cómo dice Pablo? A ver, ¿saben qué, hermanos? A ver, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ya tienen la cita? 1 Corintios 15, 51. Ok. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos. Acuérdense lo que significa la palabra dormir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿La vieron? Serán, ¿qué significa resucitar? Ponerse de pie. Se refiere al cuerpo. Y los muertos serán puestos de pie incorruptibles. ¿Saben? No es un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos ahorita que envejece, que se enferma. ¿Sí? Sino será un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? A ver, vamos a ver. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corintios que les va a decir un misterio. ¿Sí? A ver, ¿qué es un misterio? Hay que empezar por ahí. ¿Qué es un misterio? ¿Sí? Un misterio, mis hermanos, es algo reservado que puede llegar a ser difícil o imposible de comprender o de explicar algunas veces. ¿Sí? Un misterio no es lo mismo que un secreto. No hay que confundirnos. No es lo mismo un misterio que un secreto. Un secreto es algo que se oculta y que tal vez puede ser revelado o no, pero es algo que se oculta. Un misterio es algo que es difícil o imposible de explicar o de entender. Por lo tanto, podemos decir que el misterio que Pablo está hablando aquí, o de lo que está diciendo, es una verdad oculta que Dios revelará en un tiempo apropiado. Por ejemplo, Mateo 24, 36. Dejen ahí una marca en 1 Corintios. En Mateo 24, 36. Lo hemos estado estudiando, esto ha sido base de toda esta serie. Mateo 24, 36, que dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, perdón, Mateo 24, 36, sí. Dice el cielo y la, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, que dice, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ese es un misterio. O sea, nadie sabe el día y la hora, de cuándo vendrá el Señor, de cuándo se dan estas cosas, sino solamente el Padre. Sin embargo, el Señor nos ha dado señales.
Nos ha dado señales para poder entender, comprender, analizar, reflexionar y tratar de encontrar ese misterio, ¿verdad? Para tratar de explicar un poco, ¿sí? O razonar o reflexionar en las palabras de Dios. Pero al final, el Señor será quien revele el día y la hora en el momento apropiado. Ahora, regresando a Corintios. Entonces, nos quedó claro que un misterio no es lo mismo que un secreto, ¿verdad? Un misterio es en este caso es una verdad oculta de Dios que Él mismo revelará a su tiempo. Ahora, ¿cuál es el misterio que Pablo nos está diciendo? ¿Sí? Dice Pablo, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 15, 51. Dice Pablo, he aquí les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. ¿Sí? Sí, que no todos vamos a morir. No todos nos pondremos a dormir, pero todos seremos transformados. Ese es el misterio, ¿sí? No todos vamos a morir, pero todos, tanto los que resuciten, los que se levanten, como los que estemos vivos, todos seremos transformados, mis hermanos, transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorificado. ¿Me explicó? Y todo eso dice aquí cómo sucederá esta transformación. Dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. A ver, parpadeo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en parpadear? Milésimas de segundos, ¿verdad? Así un parpadeo. Así será, mis hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, seremos transformados. Imagínense nada más, es decir, acuérdense del ejemplo, estaban dos en el campo, uno será tomado y otro dejado en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Puede ser que tal vez hoy, mañana, estés en tu trabajo, ¿verdad? Y estés platicando con tu compañero de trabajo, jajaja, y hoy esto y otro, y de repente voltea, ah, caray, ¿dónde está? Ya se fue, no van a ver tu ropa, ¿verdad? Ahí vas a dejar tu reloj, tu anillo, tus cadenas, ¿verdad? Tenis Nike que tanto quieres, ¿verdad? Ahí vas a dejar tu bolsa Coach, ¿verdad? O sea, ahí se va a quedar todo. Y tu cuerpo será transformado, mi hermano. O sea, imagínate nada más nuestros cuerpos transformados, glorificados, para subir a las nubes y recibir a nuestro Señor. Y eso, o sea, imagínate, y serán un abrir y cerrar de ojos. Tal vez hoy en la noche estés ahí, mañana cuando de repente voltees, ya no va a estar tu esposa, ya no va a estar tu esposo, ¿verdad? Imagínate, y a lo mejor algunos van a decir gracias y te lo llevaste, no, no es cierto, no es cierto, no, pero imagínate, o sea, va a ser todo esto, mis hermanos, esta transformación será en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un momento. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? ¿Sí? ¿Cuándo? No, o sea, no en cuánto tiempo, más bien, ¿cómo se llevará a cabo esto? Dice aquí que ocurrirá a la final trompeta. Dice, porque se tocará trompeta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan las trompetas? Bien, acompáñenme al libro de Números para entender y nos vamos en serio. Esto es maravilloso. Yo, de verdad, cuando lo estuve estudiando, lo estuve leyendo, dije, wow, Señor, en serio que esto va a ser fascinante. Ahí en el libro de Números, ¿verdad? El antepenúltimo libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 10, Números 10, por favor. No, perdón. Dije, no, ¿verdad? Perdón, pensé que estaba yo comiendo. Entonces ya Zacarías. En Números, capítulo 10, versículo 1 al 10. Dice, ¿lo tienen? Números 10. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, escuchen, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y
cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acomodados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense, como vemos, el uso de las trompetas de plata era para reunir y mover a los campamentos del pueblo de Dios, ¿verdad? Como dice el versículo 3, era una manera de cómo al tocar las trompetas era una manera de hacer un llamado para convocarlos, para que todos se reunieran en el punto de encuentro que era el tabernáculo, donde se descendía la presencia de Dios. Entonces, las trompetas, hermanos, juegan un papel muy importante. Y aquí, hermanos, como podemos ver, no se trata del shofar, ¿eh? El shofar, acuérdense que es el cuerno del carnero que tocan, que también se tocaba en algunos momentos, pero aquí estamos hablando de trompetas de plata. ¿Sí? O sea, son cosas diferentes. Ahora, los versículos del 5 al 9, mis hermanos, nos mencionan que de acuerdo con el toque de la trompeta, ¿sí? De acuerdo al toque o la manera en cómo tocaban la trompeta, significaba algo, ya sea que era para convocarlos, o ya sea para moverlo, o ya sea para avisarles que el enemigo estaba cerca, ¿verdad? Entonces, de la manera en cómo se tocaba la trompeta, era un aviso. ¿Sí? Ahora, esto nos dice que la gente tenía que estar muy atenta, ¿sí? Y conocer el toque de las trompetas. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos, a nosotros? ¿Sí? Que debemos estar atentos nosotros a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios y tenemos que saber reconocer la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque sabemos reconocer la voz de nuestro pastor, ¿verdad? Entonces, es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, que aprendamos a reconocer cuando Dios nos está hablando. Es importante que nosotros, mis hermanos, aprendamos a obedecer y a santificarnos, ¿sí? Porque es muy importante reconocer la voz de Dios. En Mateo 20:24, y como lo vamos viendo, dejen una marca en números, por favor. Mateo 24, regresamos. Fíjense lo que dice Jesús en el versículo 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, perdón, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando se toque la trompeta, es para reunirnos. Esas trompetas que escucharemos será para reunirnos, mis hermanos, para que se cumpla, ¿verdad? Como Dios reúna a su pueblo. Entonces, las trompetas, mis hermanos, por los que escuchemos esas trompetas, será de que ya estamos listos. ¿Sí? De que ahí viene el novio. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? Ahí viene el novio. Y las vírgenes se prepararon con sus lámparas llenas de aceite y para recibir al novio. Igual, mis hermanos, nosotros cuando escuchemos esas trompetas, significa, ahí viene el novio. ¿Están listos? ¿Están preparados, mis hermanos, para recibir al novio? ¿Amén o no amén? Tenemos que estar listos, mis hermanos, llenos de aceite en tu lámpara. Recuerda, el aceite representa la salvación y el Espíritu Santo. Tienes que estar lleno en tu vida de santidad. ¿Sí? Ahora,
¿Cuándo se tocaban las trompetas de plata? De acuerdo a Números 10, versículo 10, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades. Fíjate, esa palabra solemnidades viene del hebreo muedim, que significa, escucha lo que significa solemnidades, fiesta del Eterno. Entonces, cuando se toque la trompeta, mis hermanos, cuando llegue el día de nuestra redención, cuando todo esté listo para la fiesta del Señor, el día que Cristo, ¿verdad, mis hermanos?, desposará a su novia, que es la iglesia, en ese momento se tocarán las trompetas para que su novia suba a recibir a su Señor en las nubes. Fíjate, se tocará trompeta en el día de la fiesta del Eterno, el día de las bodas del Cordero. Mis hermanos, se tocarán las trompetas para que su iglesia, su novia, suba a recibir al novio. Qué glorioso es Dios, mis hermanos. En serio. Y tenemos que estar listos. Por eso Jesús dice, velad, velen, vigilen sus vidas, preparen sus vidas para ese día, para que recibamos juntos al Señor, mis hermanos. Ahora, fíjate, vamos a ver ahora eso en cuanto al arrebatamiento. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento, mis hermanos? Es el evento en el cual Cristo vendrá por su iglesia, vendrá por los suyos, para llevarlos a donde estén Él y celebren las bodas del Cordero. Ahora, rápidamente, ¿sí?, la segunda venida del Señor. Vayamos al libro de Zacarías, para ver la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. En el libro de Zacarías, ahora sí, libro de Zacarías, en el capítulo 14, capítulo 14, versículo 3, del 3 al 5, dice: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. Esto es importante, escuchen. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí? Dice versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quiénes? Todos los santos, todos nosotros, mis hermanos. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, aquí encontramos la diferencia, ¿verdad?, entre arrebatamiento y segunda venida. El arrebatamiento es un suceso en el que Cristo viene por su iglesia, y la segunda venida, Cristo viene con los santos. ¿Sí? Además, en el arrebatamiento, los santos seremos arrebatados para recibir en las nubes al Señor. ¿Sí? Es decir, Jesús no va a tocar la tierra, lo recibiremos en las nubes. ¿Sí? Y en la segunda venida, Jesús afirmará sus pies, vendrá de nuevo, tocará esta tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, y Jesús cuando venga sobre Israel y ponga sus pies sobre Israel, traerá guerra y luego paz universal desde Jerusalén. Así que, mis hermanos, estemos listos de verdad, estemos preparados. Estamos viendo que los tiempos ya son los finales. Cada vez más cada día que pase se pondrá peor la situación y seremos testigos de muchas cosas más, que son las señales. Y hoy más que nunca tenemos que estar listos, porque Cristo ya viene. Cristo ya viene por su iglesia, mis hermanos. Muy pronto escucharemos la trompeta. Las trompetas se tocarán, que nos anuncian que ha llegado el momento de recibir al Señor de señores y Rey de reyes en las nubes. Aquí la pregunta es, ¿estás ya preparado? ¿Estás ya preparado, mi hermano? ¿Tienes esa seguridad
Tienes esa confianza de que no importa si mueres, estarás con Cristo, y si vives, mi hermano, te irás en el arrebatamiento. Hay que estar preparado. Así que como dice Efesios 5:14, despiértate, tú que duermes. Ya, despiértate de ese sueño. Y es tiempo de levantarse. Y despiértate tú que duermes. Y prepara tu vida, santifícate. Santifícate. Vive la palabra de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete de tus transgresiones al Señor. Ten ya un corazón humilde. Que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y aquel que no sea digno de escapar de las cosas que vendrán sobre este mundo, le tocará pagar la gran tribulación. ¿Tú quieres eso? Nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que lo que viene será algo terrible para la humanidad. Así que hoy es el tiempo, mis hermanos. Hoy es tiempo ya, de verdad, de despertarnos y de velar y cuidar y vigilar nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu hermosa palabra, por tus consejos, Señor, que tanto, Señor, nos ayudan en nuestras vidas, porque la palabra, Señor, esa lámpara que ilumina nuestro camino, esa torcha, Señor, ilumina nuestra vida, Señor, que nos da dirección, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú vendrás por los tuyos. Tú vendrás y recogerás a los que son tuyos, Señor, para recibirte en las nubes, para estar contigo, para celebrar las bodas del Cordero, Señor, por siempre estar contigo, adorándote y alabándote, Señor. Sabemos, Padre, que a veces la vida es dura, a veces la vida es difícil, y a veces, Señor, que también reconocemos que somos débiles, que nuestro espíritu, Señor, de verdad está a la orden, ¿verdad? Nuestro espíritu quiere, pero somos débiles. Nuestra carne es débil y a veces fallamos, a veces nos olvidamos, a veces somos testarudos, a veces somos necios. Padre, perdónanos, perdona nuestras transgresiones, perdona, Señor, nuestra rebeldía, perdona nuestra soberbia, perdónanos, Señor, límpianos de nuestra maldad, Padre, y ayúdanos a afirmarnos más en tu palabra. Ayúdanos a santificarnos más, a desechar de nuestra vida el pecado, ser valientes, Señor, y enfrentar las tentaciones y resistirlas, sabiendo que tú ya vienes pronto. Padre, ese tiene que ser nuestra motivación, nuestra fuerza, Señor, saber que tú ya vienes por nosotros, Padre. Y esa debe ser nuestra oración. Ven, Señor, ven pronto, Señor, porque el mundo se está cayendo a pedazos, porque la humanidad, como en los días de Noé, se está hundiendo en la maldad y en la depravación. Señor, gracias, porque aún a pesar de estos tiempos nos sostiene. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que limpies nuestro corazón, porque también se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchas doctrinas de demonios que tienen el propósito de engañar, aún si fuera posible, a tus escogidos. Ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos, de verdad, a despertar, a quitar nuestra mirada del mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos, y a poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús, en lo eterno, en lo eterno. Te damos gracias, Padre, y te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que a los matrimonios, Señor, ¿verdad? Fortalece los matrimonios, fortalece, Señor, a las familias, Señor. Tenemos que cuidar nuestras familias, santificar nuestras familias, Señor, para que también sean puras delante de ti, Señor, porque tú eres una iglesia pura como una virgen, sin manchas, sin arrugas, vestidos de lino fino, de pureza, Señor, de santidad. Señor, ayúdanos, pues, Padre, a seguir luchando, a no desmayar, a seguir confiando en ti a pesar de las aflicciones, a seguir adelante, Padre. Bendice, Señor, esta iglesia, esta congregación, a mis hermanos,
cada uno de ellos, a los que hoy no pudieron venir, Señor, bendícelos, cuídalos, ayúdalos, Padre, y ayúdanos, Padre, a crear convicciones firmes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Amén. El Rey de Reyes viene por su novia. Gloria a Dios. Así que vamos a terminar con una alabanza. Vamos a cantarle al Señor. ¿Qué les parece? Cantemos esta alabanza al Señor. Les pedimos a nuestras hermanas, ¿verdad?, que se preparen. Cantemos, mis hermanos, con todo nuestro corazón. Cantemos al Señor, mis hermanos, con todo nuestro corazón, esta alabanza. Dice. Limpiado tus manos con su palabra. Limpiado tus pies. Cristo dijo, ustedes han sido limpios por la palabra. Y han sido limpios. Estoy a la puerta de tu casa. Tu no quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu nombre no quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu nombre no quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria quiero contemplar. Hay pecado, el diablo para adorarte tu rostro buscar. El pecado el pecado para adorarte tu rostro buscar.
Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. Y bueno, vamos a